Hola, hola, somos el grupo número 2 de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la Facultad de Ingeniería Industrial, en la asignatura de Operaciones Unitarias. Nuestro tema de hablar es sobre el diseño y simulación del abastecimiento formado por Álvarez Zambrano y Vera Barreiro José Tri. Normalmente, pues los sistemas de bombeo se aplican para el trasiego de fluidos entre depósitos. Es muy importante, pues, saber seleccionar cuál es la mejor bomba según el tipo de operación que se quiere realizar. El material de la bomba depende del fluido a trasegar y de las condiciones de bombeo y temperatura ambiente. Es por eso, pues, que el procesamiento en clases de operaciones unitarias para así poner en práctica todo el proceso y los elementos del sistema con sus respectivos cargos. Tenemos como objetivos, perdón, el primer punto pues, que cumple con las características necesarias para el caudal requerido en sistema paralelo. Como objetivos específicos, pues facilitar un modelo 3D en base al sistema de tubería propuesto, en el ejercicio, aplicar los conocimientos impartidos en clases para llevar a cabo su correcta solución. Los provoca. Los fluidos pues se dividen en gases y líquidos. Estos tienen unas características similares que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes. Y esto provoca que no tenga una forma definida y transporte de cualquier fluido de un punto a otro. La mecánica de fluido, pues, también puede dividirse en dos aspectos importantes que son la estática de fluido y la dinámica de fluido. En la estática de fluido tenemos que es decir, sin que existan fuerzas que alteren su posición. En la dinámica de fluidos, pues tenemos que esta se ocupa de los fluidos en movimiento, es decir, que están bajo fuerzas que alteran su posición. Tenemos los tipos de sistemas de bombeo. En esta parte, pues existen muchos tipos de aplicación, tienen gran cobertura. Van desde pequeñas unidades que son para la desoficación de cantidades mínimas hasta grandes sistemas que manejan volúmenes considerables. A continuación, mi compañero Rafael va a seguir con la exposición, a explicar un poco más lo que vendrían siendo las fórmulas en el proyecto. Ya, ahora tenemos como siguiente punto el régimen de corriente laminar. Ya, esto dice que cuando el comportamiento del fluido en la tubería es similar al desplazamiento de los cilindros coaxiales, aquí las velocidades decrecen desde el centro del borde del tubo donde se tiende que la velocidad ya es nula. Ya. Ahora el régimen de corriente turbulenta. En este las partículas del fluido poseen trayectorias erráticas al interior de la tubería, donde se entrecruzan y forman remolinos periódicos con movimientos bastante cuáticos, existiendo una transferencia de momento entre las moléculas debido a la a la mezcla violenta, generando mayores pérdidas que permite definir qué tipo de régimen tenemos. Así, para valores menores a 2000 Reynolds, que esto ya viene, su, su, su unidad es adimensional. Tendremos flujo laminar a mayores de 4000 Reynolds. El flujo será de comportamiento turbulento entre 2000 y 4000 Reynolds. Esta zona es conocida como de comportamiento imprescindible para el fluido, la transferencia de momento lineal. En este ya va lo que es netamente lo que es el recorrido que toma el fluido dentro de una tubería. A continuación, mi compañero procederá a explicar lo que son los materiales que se considerarán para el sistema. Ya, continuando con lo que es la presentación del esquema y lo que es la descripción del caso, como podemos ver en el diagrama, nosotros hemos usado un sistema de bombas en paralelos donde van a llenar, vamos a necesitar saber el caudal requerido del llenado de los tanques 1 y 2, de los tanques 3 y 4, continuando con la descripción de nuestro caso, nosotros vamos a mostrar el esquema donde nosotros, como podemos ver en la gráfica, vemos el barco
voy a mostrarle también la simulación 3D. La simulación 3D, donde nosotros hemos trabajado una maqueta del barco y el sistema de tuberías, donde sube al llenado de los tanques 2 y 3, 3 y 4, 3 y 4 y 5 y 6, como podemos ver en el esquema, el riesgo de hundirse. Como es una medida de prevención, se calculará la presión también para el caudal requerido y el llenado de las cubas, determinando también la potencia de la bomba en el respectivo sistema. Nosotros, como podemos ver en este esquema, hemos hecho un sistema de bombas en paralelos, y nosotros vamos a tener vamos a contar una tubería de 4 pulgadas de tener 100 litros sobre segundo en su sección de descarga. Estas son las secciones de descargas. Nosotros en este sistema vamos a plantear un arreglo de succión de 3 metros cúbicos para cada bomba. Y nosotros en el tramo del tanque 1 y 2 va a ser de 24 metros, para el 3 y el 4 será de 34 metros. Como podemos ver, estos son los datos que hemos recopilado en el esquema, donde el caudal de 100 litros sobre segundo transformado a metros cúbicos daría 0,1 metro cúbico sobre segundo. En el área de succión vamos a tener 3 metros, en el área de descarga 24 y en el área de descarga 2 36. Como ya sabemos, los datos sobre lo que nos indica las tablas, que la viscosidad dinámica es de 0,01 y el peso específico del agua salada es de 10,79 kilonewton metros cúbicos, ¿ya? Y su densidad es de 10,27 kilogramos, 1027 kilogramos metros cúbicos. La tubería de acero, que es de 4 pulgadas, también asimismo, según las tablas de cédula 40, nosotros tenemos un diámetro que nos da que es de 102,3 milímetros y el épsilon que es 0,05 milímetros. Lo que es el tubo de acero comercial es de 0,17 pies, y lo que es de codo de 90 grados sería 30 pies. Y a la misma vez, lo que es la T tiene también un diámetro de 45 pies, y lo que es la válvula de la compuerta tendría 8 pies. Lo que es la cruz tendría 45 pies. A continuación, mi compañero García va a seguir explicando lo que son los cálculos que hemos empleado en este sistema. Ya, primero definimos lo que es el objeto, que es determinar la potencia de destrucción de la bomba. Ya, ahora como segundo punto tenemos el esquema, que ya le explico al compañero. Contamos con una pérdida, 2, 3 y 4. Ahora planteamos lo que es la ecuación de la conservación de la energía. Ya, esta es igual a la presión en el punto 1 sobre el peso específico más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad más la altura geodésica en el punto 1 más la carga hidrostática menos las pérdidas menos la sumatoria de las pérdidas igual a la presión 2 sobre el peso específico más la velocidad al cuadrado en el punto 2 menos 2 que multiplica a la gravedad más la altura geodésica en el punto 2. Ahora empezamos a calcular, pero como no tenemos presión, ni velocidad, ni la carga geodésica en el punto 1 ni en el punto 2, como también la presión en el punto 1 y en el punto 2 tampoco la desconocemos, como también la velocidad, entonces lo haríamos 0.
cero en este lado y cero en el lado de acá. Entonces nos quedaría la carga hidrostática menos la sumatoria de las pérdidas, H sub L. Ya, entonces, para no dejar esto negativo, ni igualado a cero, esto que está con el signo negativo, la sumatoria de las pérdidas, la pasamos al lado derecho con signo positivo, quedándonos la carga hidrostática es igual a la sumatoria de las pérdidas. Entonces, esto sería la igualdad de la altura de la bomba. Ahora tenemos los cálculos necesarios. Tenemos el caudal. Caudal es igual a 100 litros sobre segundo por 0.001 litros. Igual, esto es sobre metros cúbicos. Ya. Entonces, litros con litros se van. Nos queda 0.1 metros cúbicos sobre segundo. Ya. Entonces, para este caso, el caudal del trabajo para la bomba es de 0.05 metros cúbicos sobre segundos. Ya, ahora vamos a representar ya, entonces, tenemos sumatoria de HL, de H sub L igual al factor de fricción, multiplica la longitud de succión sobre el diámetro de succión, por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad de la succión, más la sumatoria de los coeficientes, más la velocidad al cuadrado de la succión por 2 sobre 2 por la gravedad de succión, más el coeficiente de fricción de la longitud sobre el diámetro de la succión por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad de la succión, más la sumatoria de los coeficientes de pérdida en la descarga. Ya, velocidad al cuadrado de la succión sobre 2 sobre 2 que multiplica la gravedad de la descarga. Entonces calculamos por parte en torno a las pérdidas de succión. Entonces tenemos el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Entonces tenemos la longitud de la succión, que es 3 metros, como también el diámetro de la succión, que es igual a 102 por, 0.3 de milímetros. Esto lo pasamos a metros para equiparar con la longitud. Entonces nos queda 0.1023 metros. Ya planteamos la ecuación del caudal, que el caudal es igual a la velocidad por el área. Ya, como necesitamos la altura, la velocidad, perdón, como necesitamos la velocidad, sacamos la velocidad de la succión a multiplicar. Entonces, el caudal que está multiplicando nos pasa a sumar, y lo que está multiplicando nos pasa a dividir. Entonces nos quedaría velocidad de la succión es igual al caudal sobre el área de succión. Como tenemos el caudal y el área, que el área se calculó aquí, igual a pi sobre 4 por el diámetro cuadrado, 0.1023 al cuadrado. Igual, nos da un área de 0.082 metros cuadrados. Ya reemplazamos acá en la ecuación de la velocidad. Entonces tenemos 0.05 metros cuadrados. Ya, como primer punto definimos el objeto. Ya, el objeto consiste en determinar la potencia del sistema. Ya, como segundo punto definimos el esquema. El esquema ya, como ya lo explicó anteriormente mi compañero, que consiste en un codo, uniones y codo, como también cruz y uniones en cruz y tilde. Ya. Entonces, como tercer punto tenemos los cálculos. Ya, entonces, para esto planteamos lo que es la fórmula de la ecuación, la fórmula de la conservación de la energía, teniendo presión en el punto 1 sobre el peso específico más la velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad más la altura geodésica más la carga hidrostática menos la sumatoria de las pérdidas de H sub L. Ya, igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico más la velocidad en el cuadrado en el punto 2 sobre 2 multiplica la gravedad más la altura geodésica en el punto 2. Entonces, como vemos, la presión en el punto 1 la desconocemos, no la tenemos. Entonces,
0. Como también la velocidad en el punto 1 al cuadrado, también la desconocemos, 0. Como también la altura geodésica en el punto 1 tampoco la tenemos, entonces 0. Entonces, tenemos la carga hidrostática menos la sumatoria de las pérdidas igual a esto que ya se hizo 0 porque por cuestiones así de lógica, si no tenemos presión 1 no tenemos presión en el punto 1 y en el punto 2, entonces esto sería 0, como también la velocidad y la altura geodésica en el punto 1, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Entonces 0 en ese lado y 0 en el lado de acá. Nos quedaría la carga hidrostática menos la sumatoria de las pérdidas. Entonces, continuamos. Tenemos la carga hidrostática menos la sumatoria de las pérdidas, H sub L igual a 0. Ya simplificado todo. Entonces, como no queremos negativo, entonces pasamos lo que son la sumatoria de la carga H sub L, lo pasamos al lado derecho con signo positivo, quedándonos la altura de la bomba de la siguiente manera. La carga hidrostática es igual a la sumatoria de H sub L. Entonces, procedemos con los cálculos necesarios. Ya, el caudal para el sistema ya no va a ser 0.1, sino que 0.05 metros al cubo sobre segundos. Ya lo explicó anteriormente mi compañero. Aquí lo que se hizo fue una conversión de unidades. Lo que está en litros lo pasamos a metros cúbicos. Entonces, 100 litros sobre segundo por 0.001 litros sobre metros cúbicos. Litros con litros se van. Ya. Entonces, nos quedó esto, 0.01 metros cúbicos sobre segundos. Ya, y como lo dijo mi compañero, que para este caso se utilizará este nuevo caudal, que es de 0.05 metros cúbicos sobre segundos. Ya, ahora procedemos con las pérdidas y los accesorios. Ya planteamos lo que es la siguiente ecuación. Sumatoria de las pérdidas, H sub L, ya, que igual al coeficiente de fricción por la longitud de la succión sobre el diámetro de la succión por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad de la succión más la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores, ya, por la velocidad al cuadrado de la succión sobre 2 que multiplica a la gravedad de la succión más el factor de fricción por la longitud de la succión sobre el diámetro de la succión por la velocidad al cuadrado de la succión sobre 2 que multiplica la gravedad de la succión más nuevamente la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores, pero ya netamente en lo que es la descarga. Ya, pero se toma en cuenta lo que es la velocidad de la succión. Esta velocidad de la succión al cuadrado sobre la 2 que multiplica la gravedad. Ya, entonces calculamos por parte. Por parte para la de H sub L, pero en succión. Ya, tenemos el factor de fricción de L por, el factor de fricción por la longitud sobre el diámetro de succión por la velocidad al cuadrado de la succión sobre 2 por la gravedad de la succión. Ya, tenemos la longitud de la succión que es 3 metros. Como el diámetro de la succión iguala a 102.3 milímetros, pero necesitamos el diámetro en metros. Esto lo pasamos, hacemos una conversión y lo pasamos a metros, quedándonos 0.1023 metros. Ya, procedemos a calcular lo que es la velocidad, pero para ello nos planteamos la ecuación del caudal. Ya, el caudal es igual a la velocidad que multiplica el área. Ya, como desconocemos la velocidad, vamos
la velocidad que está en este punto la pasamos a multiplicar. Y el caudal que está multiplicando pasaría a sumar. Y el área que está multiplicando pasaría a dividir, quedándonos velocidad de succión es igual a el caudal sobre el área de la succión. Reemplazamos. Tenemos que el caudal es de 0.05 metros cúbicos sobre segundos. Y el área que la pasamos a calcular aparte. Entonces tenemos el área de succión que es igual a pi sobre 4 que multiplica al diámetro al cuadrado. Reemplazamos lo que es el diámetro de la succión, ya no en milímetros, sino que en metros. 0.1023 metros al cuadrado. Entonces nos quedaría 0.0082 metros al cuadrado. Ya. Entonces lo reemplazamos en la fórmula. Nos queda, dividimos 0.05 metros al cubo sobre segundos, dividiendo a la velocidad de la succión, que es 0.0082 metros cuadrados. Ya, metros con metros de 3 y metros y 2 se van. Nos quedaría 1 metro solamente. Entonces nos quedaría, esto se divide, nos quedaría 6.08 metros, el metro que nos sobró, sobre segundo. Entonces, esta sería la velocidad de la succión. Ahora calculamos el número de Reynolds. Ya, la fórmula del número de Reynolds está dada por la densidad, no del agua, sino del agua del mar, por la velocidad de la succión, por el diámetro de la succión, sobre la viscosidad del agua del mar. Entonces, nos queda, la densidad del agua del mar es 1027, por la velocidad de la succión 6.08, por el diámetro de succión 0.1023, sobre la viscosidad del agua del mar. Nos queda, multiplicamos y dividimos, nos queda 63.910.90. Entonces, como lo dije anteriormente, si el fluido del número de Reynolds, a ver, si el fluido, en el fluido el número de Reynolds es menor a 2300, el flujo va a ser laminar. Pero en este caso no es así, no se cumple. Entonces, esto quiere decir que si el número de Reynolds es menor a 2300, es mayor a 2300, entonces el flujo es turbulento para el fluido. Ya, entonces procedemos a calcular el factor de fricción, teniendo la siguiente fórmula, que es igual F igual a 0.25, que divide al logaritmo por 1 sobre 3.70, que multiplica al diámetro sobre la rugosidad, como también puede estar la rugosidad sobre el diámetro. Igual es lo mismo, no influye en nada, no afecta. Más 5.74 sobre el número de Reynolds elevado a 0.9 elevado al cuadrado. Toda esta expresión de la zona de abajo. Ya procedemos a reemplazar, quedándonos F igual a 0.25, que divide el logaritmo por 1 sobre 3.70, que multiplica al diámetro, que no lo ponemos en metros porque la rugosidad está en milímetros. Entonces, para equiparar, entonces nos queda de la siguiente manera: 102.3 milímetros sobre 0.5, que es la rugosidad en milímetros, más 5.74 sobre el número de Reynolds, que es 63.910 elevado a 0.9, y esta expresión de aquí la elevamos al cuadrado. Esto entonces nos da 0.017 para el factor de fricción. Entonces, como ya tenemos el factor de fricción, reemplazamos en la sumatoria de las pérdidas. Nos queda las pérdidas de la carga H suelo. Ya. Entonces, tenemos fricción, longitud, diámetro, velocidad y gravedad. Entonces, reemplazamos.
0.17 por la longitud en metros sobre el diámetro en metros, 0.1023 metros. Metros con metros se van, por la velocidad de succión, 6.08 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre 2 que multiplica la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esta expresión se eleva al cuadrado, este metro que está con 1 pasa con 2, y los segundos también que están con un solo exponente pasan con 2. Entonces, simplificando, tenemos 2 metros, 2 segundos. En el dividendo tenemos 1 metro y 1 segundo al cuadrado. Entonces, 2 metros aquí y 1 metro acá, nos quedaría 1 solo metro. Ya ahí como el segundo está al cuadrado y acá también está al cuadrado, entonces se hace 1, entonces no va nada. Entonces nos queda, multiplicando y dividiendo, nos quedaría 1 metro en sí. Entonces la carga en H sub L en sí, la altura, es igual a 1 metro para la succión en metros. Ya continuando con la descarga en el punto 1. Ya aquí se está trabajando con un caudal de 0.025 metros cúbicos sobre segundo. Ya aquí ya no va a ser 3, sino que va a ser 24, respectivamente. Y el diámetro va a ser igual, 0.1023. Ya el cálculo del número de Reynolds no influye en nada porque se mantiene. 63.910.9. Sigue siendo turbulento. El cálculo del factor de la fricción tampoco influye porque no se ha movido nada, porque no ha influido el número de Reynolds. Que si hubiese influido el número de Reynolds, todavía hubiese variado, pero en este caso no. Entonces, continuamos. Tenemos el factor de fricción de H sub L para la succión sobre el diámetro de la succión por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad de la succión. Entonces, tenemos 0.017 por la longitud, 0.24 metros sobre 0.1023 metros por la velocidad de la succión, 6.08 al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 que multiplica la gravedad, 9.8 metros sobre segundo. Reemplazando y multiplicando, nos queda, simplificando todo eso, nos queda 7.36 metros, respectivamente, para la nueva carga H sub L de la descarga. Entonces, calculamos los accesorios. Aquí tenemos en cuenta que son los accesorios para las pérdidas menores. 30, 8, 45, 45, que multiplica al coeficiente de fricción, F, 0.017, por la velocidad de la succión, que está en metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre 2 que multiplica a la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sumando y multiplicando y dividiendo respectivamente y simplificando todas las unidades, nos queda 4.0 metros para H sub L. Ya, ahora continuamos nuevamente por partes, pero para la descarga en el punto 2. Ya, como nuevamente repetimos lo que dijimos anteriormente, que se trabajará con un caudal de 0.25 metros cúbicos sobre segundos. Planteamos nuevamente la ecuación de H sub L en sí sumatorio. Ya tenemos F por L sobre el diámetro por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad. Entonces consideramos nuevamente lo que es la longitud de la succión, que es 34 metros, y el diámetro de igual manera, que lo pasamos a metros, 0.1023 metros. Ya calculamos nuevamente el número de Reynolds. Y aquí no influye en nada, se mantiene, sigue siendo turbulento.
como en el punto anterior, 63.910.90. Ya volvemos a calcular el factor de fricción, que tampoco influyó, porque si se dan cuenta, tampoco nos varió el número de Reynolds. 0.017 para esto. Entonces, calculamos nuevamente. Para H sub L, el factor de fricción de la longitud de la succión sobre el diámetro de la succión por la velocidad de succión al cuadrado sobre 2 multiplica la gravedad de la succión. Igual a 0.017 por la longitud de la succión, 34 metros, sobre 0.1023.3 metros por la velocidad de la succión, sobre metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre 2 que multiplica 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, unidades iguales se van. También acá, como lo expliqué antes, esto pasaría, ya no sería con una unidad, sino que sería con 2 unidades. Lo mismo para el segundo, unidades de 2. Y sería más fácil simplificar, sería 2, y acá tenemos una, nos quedaría 1 metro. Y los segundos, que sí son iguales, porque están los 2 al cuadrado, se daría 1, entonces nos quedaría en metros. Entonces, multiplicando y dividiendo, nos queda 10.43 metros respectivamente para H sub L. Ya, nuevamente planteamos el cálculo de los accesorios. Tenemos la sumatoria de los coeficientes de pérdidas menores por la velocidad de la succión al cuadrado sobre 2, que multiplica a la gravedad de la succión netamente. Ya, entonces reemplazamos. Tenemos 30, a ver, sumatoria. Tenemos 30, abro corchete, abro paréntesis, y tenemos 30 más 8 más 45 más 45 más 45, cierro paréntesis, por el factor de fricción 0.017, cierro corchete, por la velocidad de la succión 6.08 metros sobre segundo elevado al cuadrado, sobre 2 por 9.8, que es la gravedad que está en metros sobre segundo al cuadrado. Sumamos, multiplicamos y dividimos, nos da 5.43 metros. Ya, entonces, como ya calculamos esto por parte, se nos hace más fácil reemplazarlo. Esto, 1 metro, que es para la succión, más esto que ya lo teníamos, lo calculamos 2 veces, en una nos dio 10.43 metros, y en la segunda de ahora, que lo expliqué anteriormente, nos dio 5.43 metros para la descarga. Entonces, tenemos H sub L igual, nos da 16.77. Ya, entonces, el cálculo de la altura de bombeo. La altura para la bomba nos dice que es una igualdad. La altura de la bomba igual a H sub L. Entonces, esto quiere decir que la carga hidrostática de la altura de la bomba es igual a 16.17 metros. Entonces, ya con esto, procedemos a calcular la potencia. Entonces, planteamos la ecuación de la potencia. La potencia de la bomba es igual a la carga hidrostática por la densidad del agua del mar, por la gravedad, por el caudal. Ya, entonces reemplazamos. Tenemos la carga hidrostática, que es 16.17 metros, que multiplica a la densidad del agua del mar, 1027 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al caudal, 0.05 metros cúbicos sobre segundo. Ya, multiplicando y simplificando, nos da en vatios. Ya, la potencia nos da 8.441.13 vatios. Ya, como queremos la potencia en caballos de fuerza, la pasamos a HP. Entonces, la potencia es igual a 8.000
441.13 vatios por 1 vatio en el divisor y 1 HP en el denominador. Entonces, 700 nos da el HP 746 HP. Simplificando y dividiendo nos da 11.32 HP. En sí necesitamos una potencia de 11.32 caballos de fuerza para que la bomba succione y distribuya el agua en los tanques. Ya a continuación mi compañero va a proceder a aplicar las gráficas de las curvas. Ya, para graficar la curva, nosotros en la bomba se tuvo que escoger una bomba que ofreció un fabricante X. En esta bomba se debe ajustar a lo que pide el sistema o ser útil para satisfacer el sistema. En este recuadro nosotros vemos que el caudal que trabaja la bomba según el caudal que fue planteado, su respectiva pérdida hidrostática. Nosotros en un equilibrio de caudal tenemos de 0,01 metros cúbicos sobre segundo y la pérdida hidrostática que es 16,17. ¿Ya? Y en la curva del punto óptimo nosotros podemos determinar que después de haber hecho los cálculos tenemos nuestro punto óptimo del sistema. En este punto es el nivel que se va a trabajar nuestra bomba seleccionada junto a los datos que calculó mi compañero en el sistema. En este caso tenemos que el punto óptimo será de 0,11 metros cúbicos sobre segundo a 18 metros. Y esto es lo que se puede apreciar en el gráfico, por lo cual podemos decir que la bomba satisface al sistema. Por otro lado, se puede dejar el sistema tal cual como se va a adoptar algún accesorio y que se genere pérdidas. Como conclusión final, nosotros podemos determinar que un motor nos ayuda también mucho en el momento de dimensionar nuestro sistema con motores, modelar la tubería y a su mejor forma sin antes de hacerla de manera física. Nosotros pudimos definir que nuestro punto de óptima operación en el caudal fue de 0,11 metros cúbicos sobre segundo, el resultado que vamos a tener en el momento de realizar nuestra tubería de manera física. Aplicando los conocimientos obtenidos también en esta materia, nosotros podemos modelar que el sistema también es muy interesante, ya que a futuro en unos proyectos que nos ayuden en la vida profesional nos pueda indicar también día a día cómo plantear un sistema que se presente en cualquier trabajo.